Muy buenos días, reiterando los saludos del secretario de Educación, el licenciado Javier Santillán Pérez. Damos la más cordial bienvenida al secretario de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al maestro en ciencias Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuelas y sobre todo a todos los compañeros que en este momento se encuentran desarrollando los consejos técnicos escolares. Queremos hacer una precisión muy importante. En virtud de que el tema de la reforma educativa es de gran relevancia y en estos momentos requiere de precisiones más de que interpretaciones, por esta única vez hemos aprovechado este magnífico espacio para poder dimensionar y abarcar a todo el sistema educativo sobre este tema de relevancia y sobre todo buscando la orientación en el sentido de lo que establecen las leyes. Y por eso me da gusto recibirle, maestro, y le cedo el uso de la voz. Te agradezco, muy amable, subsecretario Álvaro Mayoral, por estar aquí con nosotros, acompañándonos dentro de sus instalaciones, porque es importante el poder llegar a todos y cada uno de nuestros compañeros. Muy buenas tardes, que se encuentran en las áreas educativas de los diversos centros escolares, sedes de los centros, de los consejos técnicos, porque mucho se ha dicho de las reformas a la Constitución, las dos nuevas leyes, las reformas a la Ley General de Educación. Creemos que hay mucha desinformación, sabemos de las inquietudes, de la ansiedad, del miedo que en muchos compañeros ha despertado las primicias que se han manejado, como lo que es la escuela pública, lo que es la permanencia en sus plazas, y esto de alguna forma se ha venido manejando en forma muy insistente, y quizá al momento no habíamos logrado llegar a estos niveles de poderles transmitir ya con exactitud cuáles son las precisiones una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las tres leyes que hoy ya tenemos, y que ahora sí podemos hablar aquello que en el mes de enero, marzo nos inquietaba, que tenía que ver con la reforma constitucional. Por ello, yo le he solicitado al sistema educativo el que nos auxilien dándonos su punto de vista en relación a un tema que tiene que ver con la evaluación, que nos expliquen técnicamente cómo lo interpretan ellos, cómo lo vienen a aclarar, cómo lo vienen a precisar, porque esto los compañeros de alguna forma sienten que les lesiona algún derecho. Y bueno, con posterioridad yo haré alguna presentación en relación a la Ley General del Servicio Profesional Docente, en donde también hay algunos puntos que sabemos que inquietan y que queremos hacérselos de su conocimiento, y que ustedes puedan estar trabajando en la revisión de estas nuevas leyes que ya tienen ustedes en su poder y que seguramente vendrán a enriquecerlas. Nosotros estamos haciendo lo propio ya con los diputados electos que entrarán en funciones la próxima semana, en donde ya hemos tenido algunas primeras pláticas. El próximo lunes estaremos platicando con los coordinadores de las fracciones parlamentarias que van a constituir el grupo político en el Congreso de las 9 fracciones parlamentarias que la van a constituir, porque les hemos dicho que hay muchas inquietudes, que hay algunas lagunas que quedaron en la legislación federal y que queremos que éstas queden muy bien precisadas en la legislatura y en las legislaciones que ellos tendrán que aprobar en los siguientes 6 meses, contados a partir del día 12 de septiembre, y que seguramente este plazo se estará venciendo el 21 de marzo del año 2014. Entonces, antes de esa fecha deberíamos de tener ya nosotros el marco legal aquí en el Estado. Maestro Mayoral, si nos hace el favor de darnos las precisiones de lo que es la evaluación, donde los trabajos que ustedes han realizado con las autoridades federales, con la CONAEDU, en relación a este tema de la evaluación. Sí, con mucho gusto. Miren, compañeros, es muy importante precisar, y quizás lo que más hace ruido, diríamos llanamente, es que se está considerando un solo factor de la evaluación, el factor asociado a los conocimientos o al dominio de conocimientos. La evaluación, recordemos que es un proceso integral, en donde no nada más intervienen los conocimientos, las competencias.
hay una evaluación muy importante que poco se ha difundido, que es la evaluación de contextos. ¿Esto qué quiere decir? En el ámbito en donde el hecho educativo se lleva a cabo. El contexto demográfico abarca los contenidos sociales, económicos, y quienes hemos estado en tránsito en la escuela, nos damos cuenta que un contexto en un mismo centro de trabajo tiene una variación del turno matutino al turno vespertino. De un municipio existen variaciones de contexto, dentro del propio estado existen variaciones de contexto, y por qué no decirlo, a nivel nacional existen variaciones de contexto. Creo que esto es algo rescatable que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha integrado a un proceso que anteriormente se definía nada más por una evaluación de conocimientos. El contexto determina también, incide en los resultados y también nos genera variables que en este momento se encuentran siendo estudiadas para poderlas incorporar y darle un contrapeso a la evaluación que siempre se ha manejado exclusivamente del conocimiento. La evaluación del contexto también es un factor asociado. También debemos de recordar que el proceso de evaluación no nada más se refiere a la evaluación del conocimiento de los contextos. También hay un parámetro muy importante que es el desempeño docente. Es decir, no nada más el conocimiento, sino también otros parámetros como el cumplimiento de planes y programas, el cumplimiento de nuestros procesos de planeación, en nuestra puntualidad y asistencia. Es decir, la evaluación integral al docente, al directivo, al supervisor, es un proceso más amplio que el simple proceso de una evaluación de conocimientos. Esto es algo que se ha estado reflexionando y discutiendo en diferentes mesas de orden nacional, y quisiera muy brevemente abocarme a referir algunos procesos importantes de la evaluación. La evaluación tiene que cumplir parámetros de que primeramente sea sistemática, integral, conforme a la ley. Todos debemos de someternos a este proceso, por lo cual también obedece a ser obligatoria y periódica. Recordemos que en Baja California existe una cultura de evaluación. Muchos compañeros que pertenecen al sistema de carrera magisterial están muy familiarizados con los contextos de evaluación. Recordemos que la evaluación, más que nada, es un proceso que nos permite reconocer qué áreas debemos de reforzar, y la misma ley establece que del resultado que se obtenga y de la suma global de los factores de evaluación, ¿esto qué quiere decir? Del examen de conocimientos, del examen de contexto y de los diferentes componentes de la parametría que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa seguramente está definiendo, se le formule al maestro un trayecto formativo en el cual compense aquellos gradientes, ya sea de conocimiento, de competencias o de otros factores, a través de un trayecto formativo que durará 12 meses. Posteriormente se tendrá una segunda oportunidad con los mismos integrantes de la evaluación. Si en una segunda oportunidad no se alcanza un resultado favorable, se tiene un tercer momento en donde yo los invito a que hagamos la siguiente reflexión. Antes de todo proceso de evaluación, 3 meses antes, es decir, 90 días, todos recibiremos una guía con los principales puntos que se enfocará el examen de conocimientos. Pero también hay variables de contexto que se suman a este proceso evaluatorio, y sobre todo también el proceso del desempeño profesional docente. Yo quisiera exhortarles a que en este proceso entendamos algo muy sencillo. Tenemos en algunos componentes que ponernos a actualizar. Yo lo reconozco en mi persona. Yo seré el primero en que me veré obligado a actualizarme en procesos de la reforma, la articulación, y no me da pena reconocer que los maestros tenemos que estar en constante actualización y en constante mejora. Hay una primicia de un libro muy interesante que se llama Cosmos, el verbo del universo, que dice que en la vida hay 2 constantes, movimiento y cambio. Entonces tenemos que reconocer que tenemos que estarnos moviendo hacia la actualización, hacia el cambio de rumbo en el crecimiento personal. Y lo digo con mucha sinceridad, es un exhorto también a que los mecanismos de estas leyes hagamos un ejercicio que hacemos con nuestros alumnos en las aulas. Siempre con ellos hacemos un ejercicio de lectura de comprensión. Bueno, hay que hacer un ejercicio de lectura de comprensión de las 3 leyes. Y por qué no abrir un espacio para que estas dudas se disipen con la claridad que la misma norma establece.
creo que este es un espacio para hacer esta reflexión y sobre todo para que entre todos encontramos los mejores caminos de ir resolviendo las dudas. Bien, muy amable, maestro Mayoral. Por otro lado, sí quisiera también aprovechar para agradecer a todo el sistema educativo en su conjunto, sus funcionarios encabezados por el licenciado Javier Santillán Pérez, el hecho de que nos permitan estar aquí en sus propias instalaciones para poder llegar a todos los compañeros que se encuentran trabajando en los consejos técnicos el día de hoy, viernes 27 de septiembre. La ley ya tiene algunos días, fue publicada el día 11, entró en vigor el día 12, y bueno, es importante por las inquietudes que nos han presentado el que pudiéramos pasar a explicar en qué consiste la Ley General del Servicio Profesional Docente, y le pediría aquí a los técnicos que nos auxiliaran para poder pasar algunas gráficas en donde habremos de apoyar la explicación que el día de hoy pretendemos hacerle llegar a todos nuestros compañeros. ¿Qué establece la Ley General del Servicio Profesional Docente? Esto está definido en el artículo 1 de la ley y tiene que ver, bueno, con los perfiles, con los parámetros, con los indicadores, con los criterios, con los términos y con las condiciones con los que se va a valorar, con los que se van a someter a concurso los ingresos, las promociones, el reconocimiento y la permanencia de todos y cada uno de nuestros compañeros. Y en este sentido, el objeto de la ley tiene que ver con regular los derechos y obligaciones de los docentes y asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en todo lo que sea el establecimiento de los perfiles y los parámetros, así como de los indicadores del servicio profesional. Aquí, obviamente, nosotros tenemos tareas que desarrollar con estos puntos como organización, pero quisiera entrar directamente a lo que es el tema del nombramiento definitivo. Esto está establecido en el inciso C de la fracción 18ª del artículo 4 de la ley, en donde establece que el nombramiento que se da por un tiempo indeterminado en los términos de la ley, y de la legislación laboral. Y aquí, bueno, se viene a asegurar que todos los compañeros que presenten un examen, ingresen al servicio educativo, a los 6 meses, un día, tendrán ya la base. Y sí, no obstante esto, durante 2 años estarán sujetos a criterios y evaluaciones para en un momento dado reafirmar y que se les pueda otorgar el nombramiento definitivo, ya no sujeto a evaluación en cuanto a lo que correspondería al ingreso. Estarían siendo sujetos a evaluaciones, pero ya nada más para promocionarse dentro del sistema educativo. Por otro lado, ¿a quiénes se les va a aplicar la ley? Bueno, por un lado tenemos que a todos los docentes de educación básica y media superior en el país, también al personal con función de dirección y supervisión, tanto en educación básica como en educación media superior, y a los asesores técnicos pedagógicos, que es una figura que para nosotros, aunque es conocida en cuanto a su nombre y algunas de sus actividades, la ley les viene a reconocer y les crea una categoría en lo particular. Sí, obviamente estos compañeros tendrán que certificarse, pero obviamente esto les va a redituar el que se les dé un mayor sueldo, porque aquí el estimado es que se tendrán que destinar aproximadamente 15,000 millones de pesos para hacer el pago a los asesores técnico-pedagógicos, que tendrá que haber uno por cada 200 alumnos. En este caso, aquí en Baja California estaríamos hablando de aproximadamente 1,300 asesores técnico-pedagógicos. Hoy en día contamos únicamente con 960. ¿Qué es el servicio profesional? Bueno, es el conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Y aquí habría que referenciar, bueno, cuáles son las atribuciones de las autoridades educativas en relación a la educación básica, y esto está definido en el artículo 8º, comentábamos,
Y por un lado es, bueno, la autoridad local, en este caso el sistema educativo, tendrá que proponer los estándares complementarios para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Esto es, no nada más el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación lo hará como un trabajo que tendrán que llevar a cabo, y que ya la presidenta nos ha dicho que esto estaremos en condiciones de empezarlo a aplicar en forma parcial en el 2015 y será hasta el 2019 cuando el instituto tenga verdaderamente la capacidad para poderlo aplicar a nivel nacional, y que por lo tanto las autoridades locales deberán de contribuir en forma concurrente para proponer esos estándares complementarios. Por otro lado, bueno, convocar a los concursos de oposición para el ingreso, la promoción a cargos de dirección y de supervisión. Asimismo, ofrecer programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que deberán de tener el personal docente. Asimismo, la selección y la capacitación de los evaluadores que tendrán que participar en estos procesos, y diseñar programas de reconocimiento, desarrollo y capacidades, así como cursos para la formación continua. ¿Esto a qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar que en la legislación local tendremos que trabajar ampliamente, tanto con el sistema educativo como con los legisladores, trabajo que ya hemos iniciado con ellos y que el próximo lunes estaremos trabajando intensamente en una agenda para que cuando se llegue a iniciar las leyes locales podamos tener los canales de comunicación para poder dar nuestras opiniones y el sentir del magisterio, y que seguramente, como ya nos lo han dicho, ellos mismos también abrirán espacios a otros grupos de maestros, a otros académicos, a otros investigadores y a los padres de familia, para que también puedan vertir sus opiniones y puedan enriquecerse las iniciativas que aquí se presenten. Por otro lado, bueno, ¿cuáles son las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública en la educación media superior? Esto está definido en el artículo 10 y tiene que ver con el impulso, los mecanismos que tengan que ver con la definición de los perfiles, los parámetros y los indicadores en los 4 rubros que ya hemos manejado en educación básica: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Y aquí, en este caso, en media superior, estos serán concursos de oposición en forma anual que deberán de garantizar la idoneidad, la evaluación de conocimientos y capacidades, y los exámenes deberán ser públicos por convocatoria, y que por otro lado también tendrá que ver lo que señalaba ahorita el subsecretario, de que 3 meses antes de las evaluaciones, 3 meses antes de los concursos, se estarán publicitando cuáles van a ser los indicadores que se deberán de considerar para la evaluación, para que el maestro sepa hacia dónde va y qué es lo que se le va a evaluar. En educación básica y media superior, el procedimiento para el ingreso está definido en su artículo 22. Primero tiene que ver que la selección será por concurso, en donde el nombramiento definitivo de base será después de 6 meses de servicios sin una nota desfavorable. Con posterioridad tendremos la evaluación al término del primer año escolar, y así sucesivamente hasta tener en un momento dado ya el nombramiento definitivo que la ley define. Las promociones para dirección y supervisión están definidas en el artículo 26 y tienen que ver con el concurso de oposición, en la que se deberá de garantizar la transparencia, objetividad e imparcialidad de la evaluación, la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias para el desempeño del cargo. Sabemos que una persona que ingrese, que tenga 2 años de antigüedad, podrá iniciar a someterse a concursos para poder llegar a ocupar el cargo de director. ¿Qué requisitos va a tener en la promoción para la dirección y la supervisión? Eso lo establece el artículo 26. Y bueno, por un lado, decíamos tener una antigüedad de 2 años como docente,
cumplir con el perfil, los criterios, los parámetros, los indicadores y los términos de la convocatoria, obtener un resultado favorable en el concurso, y si se cumplen con estas exigencias y estos requisitos, se otorga el nombramiento. Por lo que los nombramientos en educación básica, el de director será un nombramiento definitivo, que están contemplados los requisitos en el artículo 27. La del supervisor también están contemplados en el artículo 29 con un nombramiento definitivo. En el caso de media superior, el director es por tiempo fijo, ahí no es por tiempo indeterminado, está contemplado esto en el artículo 28, y se crea una figura nueva en media superior, que es la de supervisor, y que también el nombramiento será por tiempo fijo, y eso estará establecido en el artículo 30 de la ley. Aquí hay una diferencia entre ambos niveles. En el caso de educación básica vemos que es definitivo, y en el caso de media superior no, ahí nos habla de un tiempo determinado, nos habla de un tiempo fijo. ¿Cuáles son las características del nombramiento de promoción a las funciones de dirección y supervisión en la educación media superior? Bueno, lo vemos rápido porque ahorita estamos llegando aquí a los compañeros de educación básica. Sin embargo, como esta videoconferencia va a estar en el portal de la sección 2, y ahí lo podrán ustedes estar viendo, lo enumeraremos en forma rápida. Es por tiempo fijo. La duración la van a determinar las autoridades educativas correspondientes. Al término del nombramiento se regresará a su función docente. El personal que reciba su nombramiento por primera vez deberá participar en los procesos de formación y serán remunerados conforme a la percepción determinada por la función directiva. Sí, aquí hay una clara diferencia entre educación básica y educación media superior. Otro tipo de promociones están contempladas en el artículo 41. Para los ATPs, que son los asesores técnico-pedagógicos, ¿sí? Están aquí listadas. Es el periodo de inducción de 2 años ininterrumpidos, cursos de actualización profesional y las evaluaciones a las que se deberán de someter. Van a recibir incentivos temporales y continuarán con su plaza docente, independientemente de la función de asesores que estén desempeñando. Ellos son actividades docentes, pero tienen una categoría en lo particular y no dejan de ser docentes. Son asesores técnico-pedagógicos, dando asesoría, no haciendo actividades administrativas. Y en el caso de los compañeros de secundarias que tienen plazas por hora, semana, mes, son asignaciones adicionales para docentes con plaza, de las que ya hemos referido, en centros donde laboran o en otros centros, y deberán de reunir el perfil que se requiere para impartir la materia correspondiente y obtener un resultado favorable en la evaluación. Esto es, los compañeros podrán ir ascendiendo y adquiriendo mayor número de horas en la medida que vayan teniendo evaluaciones en forma positiva. ¿Qué pasa con el programa de carrera magisterial? El programa de carrera magisterial continúa hasta su 12ª etapa. Seguramente cambiará de nombre por el de servicio profesional docente. Está contemplado en el artículo 11º transitorio de la ley. ¿Sí? Las categorías que se hayan obtenido o los niveles que se hayan obtenido continúan, no se pierde el derecho. La evaluación del desempeño obligatorio y periódico, como lo han venido haciendo en forma anualizada, solo se podrá acceder al siguiente nivel, ¿sí? Y esto quiere decir que una persona que tiene el nivel C y hace examen para la B y obtiene un resultado favorable, se promocionará a la D, ¿sí? Y si en un momento dado no lograra permanecer en ella, no podrá bajar su nivel si no es el que ya tenía, que es el C. O sea, no pierde los derechos ya adquiridos, los derechos que ya tenía, las certificaciones que ya tenía, esas continúan. Esto tiene que ver con el desempeño destacado y el avance continuo que tenga en su carrera. Sabemos que esto continuará hasta el día 31 de mayo del 2015
y que de ahí en adelante obviamente tendrán las nuevas evaluaciones, pero todos los dictámenes que obtenidos hasta la fecha, ya sea como docente, como director, como supervisor, se respetan, no se pierde ningún derecho en ese sentido. ¿Qué pasará con los niveles de carrera magisterial y los dictámenes escalafonarios? Se conservan, simple y sencillamente que se conservan, no se pierden. Ya dijimos lo de carrera magisterial, en lo que es el escalafón, las plazas que ya se tienen, los niveles que ya se tienen, se conservan y no se pierden. ¿Cómo será el proceso de evaluación? Bueno, pues era lo que ya explicaba ahorita aquí el maestro Mayoral, que deberá ser integral, deberá ser formativa, deberá ser contextualizada, deberá ser pertinente y además deberá estar apegada a los lineamientos expedidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Qué pasará si la evaluación identifica insuficiencia en el nivel de desempeño profesional? Aquí hay que hacer una diferenciación. Por un lado, para el personal que apenas ingresó a partir del 12 de septiembre del 2013, se va a sujetar al artículo 53. Se le va a hacer una evaluación. Si en esa primera evaluación no tiene un resultado positivo, deberá de tener un acompañamiento, cursos de actualización, cursos de capacitación y se someterá a una segunda evaluación. Si le llegara a suceder lo mismo, que estamos seguros que serán muy pocos los que lleguen a esa etapa, obviamente volverá a tener tutorías, volverá a tener acompañamiento, volverá a tener cursos de capacitación para prepararlo, para que salga bien evaluado, ¿sí?, en una siguiente evaluación. Y si en la segunda le volviera a suceder lo mismo, bueno, creemos que será de plano una excepción, alguien que tenga que llegar hasta la tercera evaluación y que en este caso volvemos otra vez a someterlos a el acompañamiento, los cursos de capacitación para que puedan en un momento dado salir en forma positiva en esa tercera evaluación. La diferencia con el personal que ya está hasta el 11 de septiembre en el servicio, que ya tenían una plaza, a ellos se les aplica el artículo 8º transitorio. Y luego aquí surge la inquietud, oiga, pero es que si es transitorio es temporal y se va a acabar. Sí, se va a acabar cuando el último maestro que tiene una plaza hoy en día se jubile, se pensione o haya renunciado. Por eso es transitorio, porque se les va a aplicar hasta el último maestro que hoy en día esté en activo. Por eso la transitoriedad. Una vez que estos maestros ya no estén dentro de 30 años, bueno, pues entonces sí, todos los que estarán en el sistema serán de nuevo ingreso, sujetándose a esta nueva ley. Estos compañeros que ya están en el servicio, si en la primera evaluación, la segunda o la tercera no les fuere favorable, lo único que sucederá es la readscripción. Y el otro día me preguntaba un maestro el viernes de la semana pasada o el jueves de la semana pasada, me decía, pero es que si me van a reescribir, me van a cambiar la categoría, me van a cambiar el sueldo, me van a cambiar la plaza. Y le decía, no, estamos hablando de una readscripción que hoy en día ya se venía aplicando en la Ley Federal Burocrática, y la propia Ley Federal del Trabajo te habla que por necesidades de servicio la persona se le podía cambiar de adscripción, ¿sí? Entonces decía, aquí es lo mismo, cuando te hablan de readscripción es que te van a cambiar de lugar, pero la propia Constitución establece que nadie puede ver mermado su salario, a nadie se le podrá reducir su salario, ¿sí? Porque esto, bueno, es inconstitucional, y que cuando hablamos de readscripciones, que pasará a realizar otra función diferente dentro del sistema educativo, porque decían, y ahí hubo una imprecisión, lo debemos decir, desafortunadamente así fue, una imprecisión del titular de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, donde decía que podrán pasar a cualquier dependencia, y esto, bueno, no es cierto, ¿no? Aquí es dentro de la misma función pública que viene desempeñando con el patrón, porque en este caso los trabajadores del ISEP, su patrón sí es el director general del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, no es ningún otro.
no es el secretario de Educación, aunque en este caso de Baja California es la misma persona. En el caso de los compañeros de la sección 37, ¿sí? Los compañeros que están en el 7, los que están en el 7, ¿sí? Que su patrón es la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California, ¿sí? Ese seguirá siendo su patrón. Los podrán cambiar ahí dentro de esa dependencia y a los del ICEP dentro del propio ICEP. Y lo platicaba yo con el secretario, a ver si usted me lo puede reafirmar, que me decía, bueno, aquí en el caso de Baja California tenemos que trabajar con los legisladores para que queden no nada más dentro del ICEP, que así es como lo establece la Ley General del Servicio Profesional Docente a nivel federal, sino que quede dentro de la propia escuela, ¿sí? Porque imaginémonos que si el 10 o el 20%, y habláramos de esta última cifra, no estuvieran en condiciones de haber aprobado la tercera evaluación, pues estaríamos hablando que tendrían que tener el sistema educativo en áreas administrativas 3,000 empleados adicionales, y eso implicaría 3,000 nuevas plazas que habría que contratar de docentes. Yo no sé si aquí quisieras abundar en este punto, porque es algo que a los muchachos les inquieta y que sienten que en un momento dado ya no es la permanencia, ahora dicen es mi sueldo. Y yo digo, eso no es. Vayámonos al diccionario. El diccionario, cuando habla de readscripción, es cambiar de una adscripción a otra, de un lugar a otro. Claro, con mucho gusto. Yo quisiera antes que nada, primero hacer una convocatoria muy sincera y muy honesta a todos mis compañeros, a algo muy sencillo. Hay que tenernos confianza en quién, en nosotros mismos. Este proceso de evaluación depende de nuestras capacidades y de nuestros conocimientos, y yo creo que el maestro en Baja California tiene las capacidades y tiene los conocimientos para enfrentar un examen sobre nuestra tarea educativa. Yo creo que algo que va a ir despejando esta incertidumbre es una vez que se empiecen a conocer los lineamientos del propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa, los contenidos que habrá de sujetarse el instrumento de evaluación, pero como yo también les decía, ¿no?, los diferentes componentes de una evaluación de contexto, de una evaluación formativa. En la parte formativa tiene que ver eminentemente el desempeño de nuestro diario quehacer, como toda la normativa de cumplimiento de programaciones, planeaciones, evaluaciones, asistencia, puntualidad. Entonces yo apelo sinceramente a tenernos confianza en nosotros mismos, en que tenemos las capacidades suficientes. El maestro baja californiano tiene la capacidad suficiente, tiene los conocimientos, y ser reiterativos en ese punto. También decirles que de alguna manera en ningún momento se pretende afectar o atentar el derecho de un trabajador de la educación. Así lo ha reiterado el secretario. Pueden ustedes verificar sus posicionamientos. Él siempre ha dicho que siempre se respeta el derecho del maestro. También nos hemos opuesto a denigrar la figura del maestro. El maestro es un componente importante dentro de la construcción del tejido social y no puede ser de alguna manera denostado por un proceso que nosotros mismos estamos conscientes, porque nosotros mismos también evaluamos a nuestros alumnos. ¿De qué manera? Pues a través de diferentes instrumentos. Por eso la evaluación debe ser un contexto familiar para nosotros. Y esto que se señala creo que es muy claro, es muy preciso. La reorientación o la reasignación del recurso obedecerá a una serie de estudios que también nosotros estaremos elaborando para poner a la consideración de las diferentes autoridades, incluyendo la autoridad sindical, para que los maestros de alguna manera, aquellos que eventualmente no puedan pasar un examen en tercera oportunidad, bueno, buscar el acomodo en una actividad en donde sus servicios también sean valorados de una manera relevante. Yo quisiera, antes de llegar a la etapa de conclusiones, en virtud de que se está desarrollando una sesión de consejo técnico, tienen el tiempo contado, miren, hablar de un aspecto que parece que no se ha entendido. Muchas veces se dice que esta reforma tiene un tinte laboral, tiene una parte laboral efectivamente, una parte sustantivamente laboral, pero no hay que olvidar que el fundamento de precepto de reforma educativa es algo muy sencillo de interpretar. Cuando nos vamos al primer párrafo del artículo 3º constitucional, dice que la educación que el Estado mexicano si brinde de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, ¿sí? Es decir, con este enfoque serán obligatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado mexicano reconoce que el proceso de educación básica de los ciudadanos mexicanos de este siglo será un proceso mínimo de 15 años de educación.
Yo creo que la única deuda pendiente sería voltear hacia abajo para que en un futuro también la educación inicial pase a ser parte de este trayecto formativo y todos los niños, desde los 0 años hasta los 17, 18 años que muchos alcanzan el nivel medio superior, sea obligatorio para todos los ciudadanos. La educación es un motor que cambia las vidas, pero también genera la competitividad y define una nación como progresiva y sobre todo en la búsqueda de mejores ambientes de la sociedad. Yo quisiera exhortarles a esta confianza. La información nos va a despejar las dudas, pero la confianza en nosotros mismos es el mejor instrumento para enfrentar con éxito la evaluación y cualquier circunstancia que se venga generando. Creo que tenemos esas capacidades. Fíjate, subsecretario, que otra cuestión que tiene que ver con la primera, segunda y tercera evaluación para nuestros compañeros, el sindicato también va a dar cursos gratuitos para que nuestros compañeros no lleguen a esa etapa. Nosotros estamos seguros que el 80% de nuestros compañeros en el primer examen van a estar del otro lado y que tendremos que trabajar con ese otro 20% para que en el segundo examen de ahí no pasen. Y excepcionalmente vamos a hacer el esfuerzo en lo particular porque la autoridad va a tener que darlos gratuitos en todas sus 3 etapas, pero nosotros tendremos que poner un gran empeño para aquellos compañeros que tuvieran que llegar a una tercera evaluación para poder en un momento dado sacarlos adelante y no estén sujetos a esta incertidumbre que en un momento dado sienten que pudiera haber. No tendremos por qué estar pensando en el tercer examen. Yo creo que debemos estar pensando en el primero y en el primero salir adelante y olvidarnos del segundo y del tercero. Claro, dicen, bueno, y si no, para eso ahí van a estar los cursos y para eso el sindicato va a reforzar en forma gratuita los cursos. Y quiero comentarles lo siguiente con las plazas que quedan vacantes durante el ciclo escolar. Aquí el artículo 23 en su fracción primera nos dice que van a ser otorgadas en estricto orden de prelación y con base a los puntajes obtenidos en los concursos de oposición. Dice, ¿qué pasa con el personal que tiene nombramiento provisional? Bueno, esto es el artículo 9º transitorio, continuará en la función y será sujeto a la evaluación. Si obtiene exámenes y resultados suficientes, va a quedar incorporado al sistema profesional docente. De lo contrario, bueno, no sería el caso y será separado del servicio quien y solo quien se niegue a participar en los procesos de evaluación, obtenga resultados insuficientes en los procesos de evaluación y no se incorpora al programa de regularización, obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación. Aquí, ahorita adelante vamos a ver, bueno, ¿y qué haría la organización por estos compañeros? Ahorita adelante vamos a tocar el punto. ¿Qué pasa con el personal que tiene nombramiento definitivo? El artículo 53, en forma correlativa con el 8º transitorio, nos habla del punto que yo ya hacía la diferencia con anterioridad, que es el personal que ya está en activo y que ese, bueno, tendrá la primera, la segunda, la tercera evaluación, ¿sí? Y que lo único que estará condicionado sería a readscribirlo en el sistema educativo. ¿Cuándo entrará en vigor la ley? Y ya entró en vigor a partir del día 12 de septiembre. Los estados tienen un término de 180 días para hacer el proceso legislativo en materia local, que se vence el 21 de marzo del 2014. Esto es, de octubre en adelante, seguramente podrá haber el trabajo, las mesas. Y aquí, platicando con el secretario de Educación, acordamos que en próximas fechas vamos a tener un foro de análisis. Se tiene tentativamente el 10 de octubre como fecha para realizarlo. Lo haremos en forma conjunta, el sistema educativo, la organización sindical con sus 2 secciones y quien en un momento dado deseara incorporarse a participar, porque seguramente habrá mucho que podamos ahí explicar y que podamos dilucidar. ¿Qué incluye en la ley que han sido demandas de la organización a lo largo de los años? Bueno, por un lado la permanencia en el servicio, la promoción, el reconocimiento, estímulos, incentivos, remuneraciones que tendrán que venir acompañadas
de la capacitación adicional que se le va a tener que estar dando al compañero como parte del reconocimiento y de las promociones, la gratuidad, la calidad y la pertinencia de la formación continua, ser evaluado considerando los contextos, y la evaluación tendrá que ser integral y que se evalúe el desempeño no solo aplicando pruebas estandarizadas. ¿Qué se logró hasta el momento? O sea, si bien es cierto, esta no es una ley totalmente acabada, donde sea la panacea del servicio profesional, ¿qué se logró hasta el momento y que tendremos que avanzar en la legislación local? Por un lado, que se estableciera un programa de regularización para los docentes comisionados en funciones de director. El ingreso al servicio docente se haga privilegiando los perfiles pedagógicos y académicos formados en las escuelas normales. Que se cree una categoría de asesor técnico pedagógico que adquiere el rango de promoción y va a ser remunerada en forma adicional a una plaza inicial. El nombramiento se va a seguir otorgando de forma definitiva cuando el trabajador de la educación cumpla 6 meses, un día, y que prevalezcan los derechos de las promociones. También se logró que el Estado provea lo necesario para la formación continua, la actualización, el desarrollo profesional y el avance cultural. Que se den a conocer con anticipación los perfiles, parámetros e indicadores que se utilizarán en los procesos de evaluación. Los resultados de las evaluaciones sean considerados como datos personales y por lo tanto confidenciales, a diferencia de cómo está ahorita. Ahorita te dan el resultado, pero no te dan el examen. Ahora te doy el resultado, te doy el examen, pero a ti en lo personal, y deben ser confidenciales y no del dominio público. Y la Secretaría va a formular un plan integral para el fortalecimiento de las normales públicas para asegurar la calidad de la educación y la competencia académica de sus egresados. Aquí tendrá que haber mayor presupuesto para mayor infraestructura, mayor equipamiento. Desafortunadamente vemos que el próximo año difícilmente tendremos muchos recursos adicionales. La cuestión climatológica nos ha llevado a que el número de estados que tienen contingencias por el clima, ya son arriba de 17 entidades federativas, y estamos hablando de más de 60,000 millones de pesos que se requieren ahorita para esto. La pura reforma educativa, que hacía difícil que se pudiera hacer en un año, habla de 28,000 millones, entonces esto requiere recursos. Esperemos el país en un momento dado tenga las transformaciones para adquirir los recursos suficientes para seguirle invirtiendo a la educación, porque la educación no es un gasto, es una inversión. Quiero decirles nada más, que aquellos compañeros que en un momento dado sientan que se les vulnera un derecho, la organización siempre ha ofrecido la defensa jurídica, y para ello habremos de interponer los medios necesarios y les haremos llegar por escrito los requisitos que deberán de cumplir para entregarnos 18 copias de su credencial del Instituto Federal Electoral con su talón original de la primera quincena de octubre, con 18 copias y una constancia de servicio, pero eso se los haremos llegar por escrito para aquellos compañeros que sientan la inquietud y que nosotros tenemos el deber de defenderlos, y que siempre ahí lo hemos hecho para poder servirles como ellos se merecen. No sé si quieras hacer algún cierre, el tiempo se nos acaba, y bueno, en los consejos seguramente tendrán muchas dudas. Les pedimos de favor que ahí en el link donde están viendo ahorita esta videoconferencia, aparece una pantalla donde, ya sea por Facebook, por Twitter o por correo electrónico, nos puedan hacer llegar todas las dudas que tengan para poderlas contestar, para poderlas integrar en las propuestas que habremos de hacerles llegar a los diputados, reunión que tendremos el lunes con ellos, para poder en un momento dado empezar a hacer el planteamiento de nuestras inquietudes, para que cuando tengan la primera iniciativa podamos ahora sí sentarnos a las mesas de trabajo a poder, junto a autoridades, los trabajadores, los padres de familia, trabajar en las reformas en materia local. Gracias, maestro Rogelio. Primero agradecerle a nombre del secretario esta oportunidad de poder brindar información concreta y precisa a nuestros compañeros, y ellos amplíen su bagaje de conocimiento en torno a esta nueva ley que es trascendente. Bien lo señala usted, si es una ley que requiere de 28,000 millones de pesos, nada más para que tengan una dimensión, y la reconstrucción de estas entidades federativas que se han visto devastadas por los fenómenos naturales requiere del doble, es decir, la reforma es de gran magnitud. Y quiero decirles, para cerrar, que
apelar a esta confianza que la autoridad educativa brindará los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades y los conocimientos y las competencias de los docentes, y recordar que los enfoques que nosotros les demos son muy importantes. Esta reforma trae un rubro laboral y se asegura la estabilidad profesional del docente con criterios, términos y condiciones para el ingreso, la promoción, la permanencia, el reconocimiento, mediante reglas claras, concursos de oposición, con guías de estudio, y sobre todo permite perfeccionar nuestros perfiles, definir nuestros parámetros, nuestros indicadores que favorecen el desarrollo profesional como un componente muy específico en los procesos de formación continua, y sobre todo lo más importante, mejorar el logro educativo de nuestros alumnos y por ende de la educación en Baja California y el país. De esa dimensión es la reforma, es una reforma histórica. Quiero agradecer esta oportunidad, quiero reconocer el trabajo de los maestros bajacalifornianos a nombre del secretario, agradecerle su presencia, maestro Gudiño, y sobre todo las veces que sea necesario podernos discutir, sentar a discutir, a reflexionar y poder orientar a los compañeros con la precisión que tiene la ley y el fundamento. Muchas gracias. Por la educación al servicio del pueblo. Así es.